Hola y bienvenidos a mi mensaje de Navidad para el año 2023. Por supuesto, este tiempo se trata de celebraciones festivas con familia o a veces con gente con quien de veras queremos compartir tiempo. Sin embargo, la máxima celebración para el creyente nacido de nuevo en Jesucristo es compartir tiempo con el Señor mismo, porque Él nunca decepciona. Pero antes de comenzar, ¿por qué no abrimos con una palabra de oración? Oremos, por favor. Padre, pedimos que elimines cualquier pecado antes de que comencemos nuestro estudio de hoy, de nuestra lección de Navidad, a través de la técnica de confesión de 1 Juan 1.9, que nos asegura nuestra comunión contigo a través de la llenura del Espíritu Santo. Ayúdanos a dejar de lado cualquier pensamiento que pueda impedirnos de concentrarnos plenamente en lo que estamos a punto de aprender, porque pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saben, la humanidad ha visto hacia el cielo en noche y en asombro se ha preguntado cómo la precisa orden de nuestras estrellas, planetas y galaxias llegaron a existir. Nuestro sistema solar consiste de 8 planetas que van en órbita alrededor del Sol, así como lunas, asteroides, etc. Hasta ahora, alrededor de 3.200 sistemas planetarios han sido descubiertos en solo nuestra galaxia, pero se ha estimado que hay algunas 200 a 400 mil millones de estrellas que tienen sistemas planetarios similares como nuestro sistema solar. Y esto parece medio grande, ¿no? Creo que en un punto de tiempo fue pensado que el universo consistía nomás de nuestra galaxia solamente. Por supuesto, desde ese entonces, astrónomos han estimado que hay algunas 120 mil millones de galaxias, pero estas son solamente las que se pueden ver con nuestros telescopios. Las galaxias fuera de este rango de vista continúan y continúan y continúan. Y el último cálculo se encuentra en aproximadamente 2 billones de galaxias. Y sigue contando cómo los telescopios aumenten de fuerza. Eso es aún más grande. Sin embargo, tan increíble como esté nuestro universo o pueda parecer, cuánto más increíble es el quien ha creado tal vasto sistema cósmico de materia y energía que constituye nuestro universo. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han sido claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿De qué modo no tienen excusa? Así que aquí vemos las consecuencias de tener volición negativa en el punto de alcanzar ser conscientes de Dios. En otras palabras, este es el punto de nuestras vidas que nosotros somos conscientes de que Dios existe. Como resultado, Dios nos mantiene responsables por ser positivos hacia Él o rechazarlo a Él. Esto indica que nosotros tenemos la libertad de elegir de estas dos maneras. Esto significa que si alguien en la raza humana, independientemente de donde residan o qué idioma hablen, si ellos desean una relación con el Dios del universo en el punto de ser conscientes de Él, entonces Dios es obligado para proporcionar la necesaria información, específicamente el mensaje del Evangelio que necesitan para creer en Jesucristo para su salvación eterna. Dios es perfecta justicia, lo que significa que Él es perfectamente justo y le dará a todo incrédulo una igual oportunidad para ser salvo. De otra manera, Él no sería perfecta justicia. Ahora bien, si el incrédulo, en el punto de ser consciente de Dios, no tiene deseo de conocer a Dios, entonces, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice,
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Desafortunadamente, rechazando a Dios tiene consecuencias, como se ve en el versículo número 4, en las palabras incrédulos. Son incrédulos porque rechazaron el evangelio. Esta es una decisión consciente que se hace. Como resultado de tal rechazo, el del evangelio producirá un vacío en el alma que resultará en una infiltración de doctrinas satánicas. El asunto es que Satanás tiene básicamente tres estrategias. La primera es que él quiere impedir al incrédulo para que nunca acepte el mensaje del evangelio para su salvación. Pero él no se para allí. Por supuesto, cuando fracasa a impedir el evangelio, entonces se intenta la estrategia número 2. Si él no puede impedir que un incrédulo acepte a Jesucristo como Salvador, entonces intenta impedir que el creyente recién nacido de nuevo, entonces nunca alcance la madurez espiritual. Eso significa que tanto el creyente como el incrédulo son vulnerables a la influencia de doctrinas satánicas. Pero él no se detiene allí. Cuando no logra evitar que un creyente alcance la madurez espiritual, entonces intenta todo lo que puede intentar para descreditar a ese creyente maduro de ser un testigo en su contra, reflejando que ese creyente maduro es un testimonio de la gracia de Dios y la eficacia de nuestros activos invisibles para superar cualquier obstáculo y distracción. De este modo, entonces, demostrando que el sistema de Dios funciona bien y el sistema de Satanás no. Por lo tanto, en represalia a la verdad incontaminada de Dios, Satanás ha inundado su sistema mundial con vastas selecciones de falsas alternativas, que la Biblia llama doctrinas satánicas. Estas doctrinas representan su política y su propósito, que él usa para tratar de controlar este mundo que él gobierna actualmente. Entonces, si rechazamos la solución de gracia de Dios para la salvación como incrédulos o las soluciones de gracia de Dios para avanzar a la madurez espiritual como creyentes, entonces seremos vulnerables a las falsas alternativas de Satanás. ¿Cuáles son algunas de estas falsas alternativas? Esa es la pregunta. Bueno, algunas de estas falsas ideas incluirían cosas tales como el antisemitismo. En otras palabras, la hostilidad hacia el pueblo judío. Hitler intentó esto y el Señor le paró el corrido a Hitler. El antisemitismo parece estar en aumento de nuevo. Y otra vez, el Señor pondrá en alto a ellos si continúa. Él personalmente lo garantiza. También están las muchas características de la religión que mezclan conceptos tan falsos como la salvación o la aprobación divina a través de un sistema de obras. Esta es la alternativa de Satanás al sistema de gracia de Dios. Los creyentes también se distraen del avance espiritual cuando estamos consumidos por pecados de actitud mental como el orgullo, los celos, la maldicia, el miedo o la amargura o otros pecados de actitud mental. Nuestras actitudes nos hacen quien realmente somos. Esa es la razón por qué Proverbios capítulo 23 versículo 7 enseña diciendo: porque cuál es su pensamiento en su corazón o en su mente, en otras palabras, tal es él. Nuestro pensamiento es tan bueno como la información que dejamos que entre en nuestra mente. La propaganda de Satanás o la verdad incontaminada de Dios. Siempre elegimos
uno o el otro. También hay un comportamiento que sigue exactamente el mismo patrón de Satanás cuando se rebeló contra la autoridad de Dios y quiso reemplazar su autoridad. Adán y Eva siguieron exactamente el mismo patrón de rebelión cuando cayeron, con un poco de ayuda de Satanás, por supuesto. La rebelión ha sido la historia de la humanidad de ese entonces. Verán, la autoridad es un factor básico de las leyes de los establecimientos divinos de Dios, de los individuos, del matrimonio, de la unidad familiar y el gobierno. La autoridad es establecida por Dios, así que si nos rebelamos contra cualquier autoridad legítima, entonces nos estamos rebelando contra Dios mismo. Dios diseñó que tanto el creyente como el incrédulo por igual se someterían a todas las autoridades temporales legítimas como los padres, maestros, supervisores, el gobierno, la fuerza policial, etc. Según Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7 y 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 16. Sin embargo, parece haber rebeldía en todas estas instituciones, en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el gobierno, en donde quiera está allí la rebelión. Parece, ¿verdad? Todas estas instituciones tienen autoridad, tienen un propósito y tienen una política, ya sea una organización que es un negocio, un sistema educativo, un sistema de salud o el hogar. Y de ninguna manera puede una organización funcionar correctamente con individuos arrogantes. Es por eso que es necesario la autoridad y la disciplina para llevar humildad forzada a estos individuos arrogantes. De lo contrario, son despedidos, expulsados o disciplinados, como en el caso del hogar. Estos son los medios para controlar la función de la arrogancia dentro de una organización. Por supuesto, la humildad forzada significa que incluso si no te gusta nada del que está en autoridad, aceptarás su autoridad o estarás buscando un nuevo trabajo, una nueva escuela o etcétera, etcétera. Aceptar la autoridad significa crecer y el comienzo de virtud. Y ese es el punto. El punto es que ninguna organización está compuesta completamente por individuos que son honorables, virtuosos o competentes. Sin embargo, el éxito de una organización depende de aquellos que son honorables, virtuosos y competentes. El arrogante, incompetente, improductivo, agitador, por otro lado, requiere una cierta cantidad de disciplina para funcionar en una manera razonable en el trabajo. El único lugar donde la arrogancia funciona efectivamente es en el sistema cósmico de Satanás. La virtud organizacional es la función de la humildad forzada, que responde a la autoridad, la política y el propósito de la organización. Por lo tanto, esto eventualmente resultará en una humildad genuina en el individuo. Y cuando desarrolles la humildad genuina, entonces tendrás la base para la felicidad en la vida, ya sea si estás en el trabajo o no, porque es una felicidad basada en la virtud, en nuestra mente y no nuestras situaciones que tanto cambian cada rato en nuestras vidas. Esta es la virtud que un incrédulo puede adquirir a través de la autoridad de los establecimientos divinos de Dios. Sin embargo, el creyente está diseñado para adquirir virtud a través de la autoridad de su relación con el Señor.
a medida de que progresan en su crecimiento espiritual, bajo el poder de la verdad bíblica incontaminada y también la llenura de Dios, el Espíritu Santo. El punto de recordar es que Dios diseñó la virtud para que se produciera a partir de nuestra orientación o ajuste a la autoridad, o la virtud nunca, pero nunca se produce a partir de la libertad. Tener virtud nos permite disfrutar verdaderamente la libertad al máximo. Sin embargo, la libertad no posee ni produce virtud. Los individuos sin virtud, arrogantes y rebeldes, son miserables. Satanás es un testigo de esto. Él tiene el gobierno temporal de todo el mundo y él es miserable. Por lo tanto, otro punto de recordar es que la única fuerza que es más fuerte que la arrogancia es la humildad, y que entre la arrogancia y la humildad se encuentra la autoridad, que siempre comienza en el hogar. Cuando socavamos o rechazamos la autoridad bajo la cual estamos, como en la del trabajo, como la del hogar, o en el matrimonio, el gobierno, o en caso de los creyentes, la palabra de Dios, entonces somos arrogantes y sin virtud. Esto es estar bajo la influencia de las falsas alternativas de Satanás, que parecen tan correctas cuando somos ignorantes o rechazamos lo que la Biblia enseña. La cuestión es que podemos aprender a mantener nuestra integridad, no solo cuando estamos en circunstancias de prosperidad, pero también cuando estamos en circunstancias de adversidad. Esa es la belleza del sistema perfecto de virtud de Dios. Y el fundamento del sistema de Dios es la humildad, que es apuesto del sistema de Satanás, cuyo fundamento son todas las vastas formas de arrogancia dentro de su sistema. La arrogancia también se conoce como el orgullo. Hoy en día hay orgullo de todo. Entonces, para evitar las falsas alternativas satánicas, las mecánicas de la humildad deben ser comprendidas y desarrolladas. Por supuesto, ninguno de nosotros nos nacemos con humildad, ya que la humildad tiene que ser comprendida y también tiene que ser, otra vez más, desarrollada como una virtud. Y eso comienza primero bajo la autoridad del hogar. Esta es la razón por la que nacemos con padres. Porque necesitamos un sistema de autoridad para ajustarnos adecuadamente a la vida. Esa es la responsabilidad dada por Dios a los padres. No se necesita un pueblo para criar un hijo, se necesita 2 padres que son responsables para cumplir con esta responsabilidad. Desgraciadamente, la degeneración de la sociedad siempre comienza con el mal funcionamiento de la autoridad en el hogar. Hoy en día vemos permisividad en el hogar, como no castigar o enseñar lo que es bien y lo que es mal. Es lamentable que tal permisividad es tan prevalente hoy en día que ya está la única oportunidad cuando estamos en el hogar. Es el tiempo cuando tenemos el tiempo de adquirir virtud en el entendimiento que recibimos en el hogar. Es muy importante. El hogar está diseñado por Dios para la enseñanza de la moralidad normal, para el uso de la autoridad normal, donde se hace la disciplina que es justa, firme y consistente. Sin embargo, tarde o temprano, todos vamos a enfrentarnos a una forma de injusto de la autoridad, porque toda autoridad legítima está llena de individuos imperfectos. Así es que la mayoría de la autoridad no va a ser perfecta. Por lo tanto, estar orientado a la autoridad
en una edad temprana ayuda a preparar y estabilizar la humildad, que es muy necesario en nuestra edad de adultos. Una falta del entrenamiento resultará en resentimiento, en amargura, reacción, crueldad contra crueldad de autoridad injusta, resultando en una mentalidad inmadura para todas nuestras vidas. Estaremos miserables, estaremos frustrados, estaremos infelices, persiguiendo el viento. ¿Han perseguido al viento? Es imposible pescarlo, ¿verdad? Así vamos a estar sin la humildad. Ciertamente hay una posibilidad de revertir esta tendencia de la edad adulta. En la edad adulta, si aceptamos a Jesucristo como Salvador y luego nos orientamos nuestro pensamiento a la gracia de Dios y la verdad bíblica incontaminada para desarrollar las habilidades para la vida que nos faltaron durante nuestra crianza. Aunque será más difícil suprimir estas tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa, que han tenido años para desarrollarse y afectarnos negativamente. Por lo tanto, nosotros como creyentes somos ordenados a orientarnos a la autoridad de la palabra incontaminada de Dios, bajo la autoridad de un pastor maestro calificado, según Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Esto es seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que nos dice estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual con Dios como cosa que ha que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de servio, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, estos versículos aquí nos dan el perfecto ejemplo de la humildad y virtud en la vida a través del ejemplo de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el máximo ejemplo en toda la historia de que realmente es la genuina humildad, la actitud mental de que Él exhibió la humanidad del Señor y su humildad le dio máximo capacidad para la vida, el amor y la felicidad, así también como su fantástica capacidad para resolver problemas, los cuales muchos hoy en día les falta. Muchos no pueden resolver cómo salir para afuera de una bolsa de papel. Noten que la palabra para ver en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice que tengamos el mismo sentir que estaba también en Cristo Jesús. La humildad del Señor estaba en su actitud mental. Como miembro de la humanidad, el Señor tuvo que aprender la humildad de la autoridad de sus padres. Sus padres le habían entrenado para usar su volición para que nunca pecara en su propia voluntad. También aceptó la autoridad de Dios Padre. Tuvo la libertad de evitar la cruz, pero se humilló él a sí mismo para volverse obediente. Por lo tanto, nosotros no tendremos salvación disponible sin la humildad de nuestro Señor. La humildad de nuestro Señor le permitió llegar a ser obediente hasta el punto de la muerte en la cruz, reflejando la fuerza de la humildad, otra vez, que es más fuerte que la arrogancia. La palabra despejó del alcance de su maldad. Entonces, esta palabra es traducida
despojo, es traducida del verbo griego ekonosen, que es de el kenos, la palabra griega kenos, K-E-N-O-O. Y de acuerdo con los estudios de palabra de ayuda, significa apropiadamente vaciar, hacer nulo, ser vaciado o, por lo tanto, sin reconocimiento, percibido como sin valor. Es importante recordar que nuestro Señor Jesucristo no se vació de su deidad en su nacimiento físico. Él se vació a sí mismo en su manifestación externa de su deidad, mientras aún poseía su deidad. Lo hizo tomar la forma de un servio y fue hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor dejó al lado el uso de su deidad desde su nacimiento virginal hasta su resurrección. Y aunque su naturaleza humana estuvo inseparable, unida para siempre con su naturaleza divina durante su tiempo en esta tierra, su humanidad perfecta únicamente operaba bajo la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo. Cada creyente ahora tiene este mismo poder disponible que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo permanecen distintas, enteras, y sin mezcla. De modo que Jesucristo es verdaderamente humanidad, pero también es verdaderamente deidad no disminuida en una persona para siempre. Desde su primer advenimiento, ya no es solo la naturaleza divina lo que expresa su persona, sino también la naturaleza humana. Esto es lo que se añadió a su divinidad. Por lo tanto, la razón por la que nuestro Señor Jesucristo es la persona única de todos los tiempos. Él es ahora el Dios hombre. Dios mismo condescendió ser humano y morir en la cruz como un sacrificio para todos los pecados de todo el mundo entero. Él nos amó hasta el punto de que Él, Dios infinito, se convirtió en un ser finito y murió por nosotros. Y Él creó todo este universo también para hacerlo todo posible. Quiero leerles algo. El astrofísico cristiano Hugh Ross afirma en una entrevista del programa Club 700 y dice estas palabras. La nuestra es una galaxia grande, dice, pero no es una galaxia súper grande. Ten en cuenta que necesitamos todo el universo para obtener un planeta en el que la vida avanzada sea posible. El tamaño del universo, la masa del universo, debe ser ajustada a un grado exquisito para obtener un planeta en el que la vida sea posible. Entonces, debemos vivir en un universo exactamente del tamaño que observamos. De lo contrario, no estaremos aquí. Hay dos características que si el universo es más grande de lo que es, se expandiría muy lento. Y si es muy rápido, no se obtiene nada más que agujeros negros y estrellas de neutrones. Y la vida sería imposible. Y lo continúa diciendo, pero si no es suficientemente grande, el universo no se expande tan rápidamente que las estrellas no se forman en absoluto. Por lo tanto, el universo debe tener el tamaño correcto para obtener un planeta en el que la vida avanzada es posible.
Puse un enlace de esta entrevista abajo de la sección de descripción si quieren oír la entrevista. Por lo tanto, el único planeta al que se refiere es nuestro pequeñito planeta donde vivimos. Esto significa que este vasto universo está hecho exactamente de la manera que es necesario para proporcionar todos los elementos exactos que se necesitan para sostener la vida avanzada aquí en esta tierra. En realidad, la Biblia enseña que es necesario para sostener la vida, pero la Biblia enseña también que hay 4 comienzos distintos. Entonces vamos a Génesis para ver estos comienzos. Y allí, en Génesis capítulo 1, versículo 1, es donde vamos a empezar. Y allí dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La palabra traducida principio es, en ese versículo, es una traducción de la frase profesional Bereseth, Bereshath, compuesta de la preposición be, que significa en, y la palabra hebrea resith, reshath, que significa principio. Por lo tanto, la referencia aquí es el principio que no fue un principio. En otras palabras, este no fue un comienzo real porque la referencia era a Dios eterno en las personas coiguales y coeternas de la Trinidad, ya que la palabra traducida a Dios es el sustantivo hebreo plural Elohim, Elohim, plural en el sentido de que son 3 personas, sin embargo, las 3 personas son uno en esencia, que enseña la doctrina de la Trinidad. Este principio, que no fue principio, Dios creó los cielos y la tierra, en otras palabras, el universo. Pero antes de eso, el reino angélico ya existía porque lo alabaron a Dios en esta creación, según Salmos capítulo 148 y versículo 2 y versículo 5 también. Por supuesto, esto fue durante el lapso de tiempo de que Lucifer finalmente hizo su rebelión y convenció una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran a él, según Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 4a. Solo podemos adivinar el alcance de caos que causó la rebelión de Lucifer. Como resultado de la rebelión pecaminosa de Lucifer, Dios lo arrojó a la tierra, según Ezequiel capítulo 28, versículo 17, donde una batalla angélica ocurrió. En juicio, Dios cubrió la tierra en oscuridad, que nos permite saber que ya existía, según Génesis capítulo 1, versículo 2. Obviamente, sin luz o calor, las aguas se congelaron, como vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, que declara, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desordenadas y vacías se refiere a la tierra estaba desolada y vacía, y tinieblas frecuentemente se refiere al mal o oscuridad espiritual. Entonces, este mundo estéril no fue creado en este estado, pero se convirtió de esta manera, como un resultado de la batalla angélica provocada por la rebelión de Satanás, que fue centrada en la tierra. La segunda parte de Génesis capítulo 1, versículo 2 continúa diciendo, el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, que comienza el proceso de restauración. La palabra traducida movía, proviene de la palabra hebrea rakav, R-A-C-H-A-P-H, que significa moverse suavemente, flotar. Tiene una referencia a una madre pájaro que se posa sobre sus crías para proporcionarles calor y vigor.
Así de manera similar, el Espíritu Santo también calentó o se movió sobre las aguas congeladas de la tierra, resultando en el retenimiento del agua en el proceso de preparación para la restauración de la tierra y la resultante morada de la vida avanzada. En conclusión, sé que he cubierto algunas cosas complicadas, pero yo quería hacer la conexión sobre cómo reconciliar los millones de años del universo que eran en preparación para la Tierra para sostener vida avanzada en nuestro planeta, como lo vemos hoy en día, con la cuenta de los 7 días en Génesis capítulo 1, versículo 3 y Génesis capítulo 3, versículo 24. Sé que esto es un poco más avanzado del típico mensaje de Navidad, pero espero que ahora realicen qué especial somos a nuestro Dios que creó este universo para hacer posible nuestra existencia. Dios el Padre nos amó tanto que Él diseñó un plan para salvarnos cuando envió a su Hijo únicamente nacido. Dios el Hijo nos amó tanto que Él voluntariamente se humilló cuando puso su deidad por lado temporalmente y fue encarnado en forma humana para ejecutar el plan de salvación del Padre, Dios Padre. Y Dios el Espíritu Santo nos amó tanto que Él ayuda a entender este plan magnífico de salvación y todo para que podamos estar unidos con ellos para siempre y cumplir nuestra gran comisión de llevar este mensaje hacia los confines del mundo. Terminemos con una palabra de oración, por favor. Oremos. Gracias, Padre, por diseñar un gran plan de salvación que tenemos en Jesucristo. Pido que si alguien está escuchando que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pueda hacerlo ahorita mismo. La Biblia declara en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hablando de Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La base de salvación tan grande es la fe o confianza en Jesucristo, y solo Él, en el nombre de Dios que Él es y en la obra sacrificial que Él realizó en la cruz para pagar por el castigo que la santidad de Dios requiere para cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Si nunca has aceptado a Jesucristo para tu salvación, puedes hacerlo ahorita mismo. Al aceptar este don gratuito de salvación, tú eres ahora garantizado estar unido con Cristo, compartiendo su vida eterna, su rectitud perfecta y un destino al cielo en unión con Él para siempre. Gracias, Padre, por nuestro tiempo de aprendizaje acerca de la maravillosa esperanza eterna que tienes para dar a cualquiera que lo acepte este don de salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo por fe y solo fe en Él. Porque pido esto en su nombre. Amén. Bueno, gracias por estar aquí en este mensaje de hoy y nos vemos en el próximo mensaje. Hasta luego. Adiós.